Gracias Conversamos. amigos por estar con nosotros en el encuentro con la ciencia en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? Que nos muestra un poco la manera, los esfuerzos de jóvenes, de muchachos de origen popular que llegan a ser grandes científicos y están pues en los laboratorios más importantes del mundo. En esta oportunidad nuestro invitado es el doctor en física Armando Bernoulli, egresado de la UNI y tiene pues una historia extraordinaria que vamos a conocer ahora mismo. Gracias Armando por estar con nosotros en esta sección ¿Cómo lo hizo? Armando, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Modesto? Muchas gracias por tu invitación. Sí, Bueno, sí, te escucho. en primer lugar queríamos Yo te saber, escucho, ¿tú me escuchas? ¿dónde naciste? Yo nací en Lima, mis padres son provincianos y mi papá era del sur, ¿no? De Ayacucho, mi mamá era de Ancash y yo nací en Lima. ¿A qué se dedicaba tu papá y tu mamá? Mi mamá era ama de casa, mi padre era contador de una empresa pequeña y tipo inmobiliaria, ¿no? ¿Y tú en qué colegio estudiaste? Yo hice mi secundaria en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Terminé en el año 1974. Ese colegio es el colegio donde ingresaban los mejores alumnos del Perú. Bueno, yo tuve muy buenos profesores y tuve muy buenos compañeros. Ha sido un enorme satisfacción, un orgullo haber estudiado ahí. Y luego pasaste a la uni y te fue muy difícil ingresar, fue a la primera, segundo o tercer intento. No, tuve mucha suerte, fue la primera. Digo mucha suerte porque seguí buenos consejos, digamos, sobre preparación en los tiempos cuando yo estudiaba secundaria, o una preparación complementaria en academia preuniversitaria era bueno. Yo tuve la oportunidad, ¿no? de aprovechar esa chance. Mis padres me ayudaron. Yo hice mi parte, digamos. Yo estudié bastante para el examen O y sea no, fue que la primera, fue la primera. se dice que hay que prepararse bastante para ingresar a la uni. ¿Tuviste temor, alguna inseguridad o ya dijiste yo voy a ingresar de todas formas? Después del primer examen, ¿no? En aquella época eran 4 exámenes, lunes, miércoles, viernes y lunes. El primero era humanidades, ¿no? Saqué una nota muy baja, con razón porque el examen pide conocimientos de cultura general que en aquella época yo descuidé bastante. Pero después de ese examen ya vi la cosa más tranquila, ¿no? ¿Y tus compañeros de tu promoción era gente también así de colegios estatales o también había de privados? ¿Te acuerdas? A ver, ingresamos 7 en mi promoción, terminamos 3, el año siguiente terminamos más 2, se atrasaron por una desaprobación. Y si no me engaño, solo había uno que estudió en colegio privado. Todos los otros éramos de colegio nacional. ¿Y cuál sería tu consejo para los muchachos que en secundaria quieren ingresar a la uni? ¿Hay que estudiar duro, parejo, método de estudio? ¿Qué le aconsejarías a tu sobrino, digamos que está por acá, por Lima? Entonces, eh, funciona de esta manera, ¿no? Tanto para física, para química, hay que tener buena base en cálculo. Y el cálculo que se necesita es álgebra, aritmética, ¿no? Geometría y trigonometría. Entonces, todo comienza por ahí. Hay que tener un buen desempeño, una buena agilidad mental, haciendo los problemas por ejemplo, del Baldor, ¿no? Ahora debe haber otros libros, pero en mi época había el Baldor que era excelente, ¿no? Entonces yo no tenía todos los Baldor, era un Baldor de álgebra, un Baldor de trigonometría, etcétera. Yo no tenía todos, pero había una biblioteca relativamente cerca que usaba entonces para leer, para sacar los ejercicios, para resolverlos, ¿no? En papel.
Y es importante eso. Hay que resolver muchos problemas. Cuantos más problemas uno resuelve antes del examen de admisión, entonces en la época, cuando hay el examen, uno tiene más destreza, ¿no? O sea, hay que, en cierta manera, estar permanentemente resolviendo problemas hasta el examen, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno pestañea y algún competidor pasa delante de nosotros. Ahora bien, tú terminaste la universidad y también los jóvenes dicen, ¿cómo salgo a Brasil, por ejemplo? Tú has ido a Brasil, ¿cómo hiciste? Bueno, Hay becas, ¿cómo es? bueno, los profesores, ¿no? A medida que uno va pasando de estudios comunes, ¿no? Física general, y va disciplinas, a cursos como cuántica, ¿no? O de electromagnetismo, etcétera, los profesores ya tienen esa información y la van brindando a sus alumnos, ¿no? Entonces, en mi caso, mis mentores, el profesor Gerardo Ramos, el profesor Balki, y también en cierta medida el profesor Víctor Latorre, ¿no? Ellos, no solo a mí, sino a toda la promoción, nos pasaban la información sobre posibilidades de estudios, ¿no? En aquella época en el Perú no había el doctorado, ¿no? En el Perú había la maestría y en ciertas líneas de investigación, no en muchas, y no había doctorado cuando yo terminé, yo terminé en el 81. Y entonces esos profesores, ¿no? Nos aconsejaron a buscar determinados institutos que eran receptivos a extranjeros, ¿no? Entonces, en mi caso, había una escuela internacional en Trieste, ¿no? Y yo fui a estudiar allá con carta de recomendación de mis profesores. Y ahora bien, tú estás en el Observatorio Nacional de Brasil, debe ser también complicado postular a un puesto allí, ¿no? ¿Cómo fue esa postulación, esa competencia? ¿Cómo fue? Bueno, fue bien interesante porque el currículum es una de las cosas que uno tiene que cuidar en su carrera profesional, ¿no? Así como existe la carrera profesional del jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que tiene que cuidar su salud, ¿no? Tiene que cuidar su fama, tiene que cuidar sus actividades, tiene que saber alimentarse, etcétera, etcétera. También es necesario para un científico, entonces, cuidar mucho su currículum, ¿no? Y en nuestro caso específico, el currículum está hecho de actividades académicas, ¿no? Una de las actividades académicas que tiene más peso son las publicaciones, pero después hay otras, ¿no? Asesorar tesis también tiene peso, dar conferencias también tiene peso y otras cositas más. Entonces, cuando uno tiene el currículum bajo en una de esas cosas, por ejemplo, entonces tiene que esforzarse para nivelarse, ¿no? O sea, uno no puede estar bien en una cosa y mal en otra, tiene que estar parejo en todas esas. Es como si fuese el decatlón, ¿no? En los Juegos Olímpicos no hay el decatlón, o sea que la persona tiene que saber nadar, tiene que saber andar de bicicleta, tiene que saber lanzar la jabalina, tiene que correr 100 metros plano, etcétera, etcétera. Entonces son varias cositas que uno tiene que estar bien si quiere ganar el decatlón. Entonces la carrera de científico es más o menos así, ¿no? Publicaciones es una cosa importante y entonces en mi caso en particular yo tuve la suerte de tener postdoctorado en los cuales me dediqué única y exclusivamente a subsanar, digamos, ese punto que yo estaba relativamente bajo, ¿no? Entonces, cuando una vez que yo me empaté en mis récords, en mis estándares con las otras actividades que yo ya tenía bien, entonces ahí me animé a hacer concursos para pesquisador, para investigador. ¿Y tu puesto, cómo se llama? ¿Investigador, profesor? Soy investigador. Investigador llaman concursado, ¿no? Porque hay un concurso público. Entonces yo gané un concurso público para investigador en el Observatorio Nacional. Y vienes muy regularmente al Perú, veo, a colaborar con tus colegas y con los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sí, claro, tengo eterna gratitud a mi alma mater, ¿no? Y por lo menos una vez al año procuro estar ahí, ¿no? Claro que este final de año está medio difícil, ¿no? Pero no es por culpa de nadie, son las circunstancias, digamos, que me van a impedir.
pero apenas pueda me voy a dar una escapadita para visitar ¿Y a cómo mis ves colegas. a la UNI? ¿Qué recomendaciones darías a las autoridades, tú que la conoces también de cerca, para que se levante? Porque veo que está perdiendo puestos a nivel del ranking nacional nomás. Estamos en quinto lugar, Y antes, ¿en cuánto estábamos? bueno, tercero, parece que nos están ganando. Ah, sí. Bueno, la receta es simple, no hay, en ciencia no hay mucho misterio, ¿no? Eh, la, los éxitos a nivel científico se dan proporcionalmente a las inversiones, ¿no? Que uno hace, ¿no? Entonces, si uno invierte 100, entonces va a recuperar como 1,5 o 2%, ¿no? Si uno invierte 200, entonces va a recuperar como 3 o 4, ¿no? El doble. Y por ahí va. Entonces, lo que hay que hacer es invertir en actividades, ¿no? En traer personas, ¿no? En invitar personas, tal vez en mejorar la infraestructura, ¿no? En lo que se pueda, ¿no? Pero la interacción, ¿no? Con científicos de afuera es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, visitas cortas de personas que colaboren con nuestros profesores, ¿no? Tenemos varios profesores ahí en el área de astronomía, ¿no? Que podrían estar más activos científicamente hablando, claro. Si trajésemos, por ejemplo, 15 días al año a algún colaborador de ellos que trabaje con ellos, ¿no? Daría un impulso tremendo para la carrera profesional de ellos. Muy bien, muchísimas gracias Armando, muy amable de tu parte de aceptar esta entrevista. Estamos alejados, pero no tanto. Brasil, Perú son vecinos y esperemos que haya también colaboración entre las instituciones, tanto la tuya como la nuestra. Gracias Armando. Muchísimas gracias, Modesto. Ha sido un placer hablar contigo y con tus oyentes. Ok, amigos, será con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia.